decirle al Señor, al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor, al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor. Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria, y exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre, al gran yo soy, a Jesús, al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor, al que es digno de recibir la gloria, díselo, al que es digno de recibir el honor. Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria, y exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre, al gran yo soy, a Jesús. Sí, Señor. Te alabamos, Jesús. Tú eres bendito, Padre. No hay nadie como tú, Padre. Decimos, al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor, al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor. Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria, y exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre, al gran yo soy, a Jesús. Levantemos nuestras manos y adoremos, díselo. Exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre, al gran yo soy, al que vive por siempre, al gran yo soy, díselo, al que vive por siempre, que se escuche, vive por siempre, al gran yo soy, y al que vive por siempre, al gran yo soy, díselo. Y al que vive por siempre, al gran yo soy, a Jesús. Den un fuerte aplauso al Señor. Tú eres bendito, Jesús. Acompañen con las palmas. Señor, decimos, incomparable, inigualable es tu amor, y me rodea, me abrazaste, me sonreíste, Señor, de mi pecado, tu amor me alimenta, tu amor me sustenta. Celebraré tu amor todos los días, celebraré tu gran misericordia, celebraré tu gracia inmerecida, celebraré tu amor, celebraré tu amor todos los días, díselo. Celebraré tu gracia inmerecida, celebraré tu amor, celebraré tu amor, inmensurable, inmensurable, inagotable es tu amor, y nunca cambia, estás conmigo, y no me puedo escapar, aunque lo intenté, tu amor
es eterno. Tu amor es perfecto. Tu amor es perfecto. Y decimos, celebraré tu amor todos los días. Celebraré tu gran misericordia. Celebraré tu gracia inmerecida. Celebraré tu amor. Celebraré tu amor todos los días. Díselo. Celebraré tu gracia inmerecida, celebraré tu amor, celebraré tu amor. Por ese grande Jesús. Aleluya. Decimos, celebraré tu amor y tu misericordia, oh Dios. Oh, celebraré tu amor y tu misericordia, oh Dios. Oh, celebraré tu amor todos los días. Díselo. Celebraré tu gracia inmerecida, celebraré tu amor, celebraré tu amor todos los días, sí Señor. Celebraré tu gracia inmerecida, celebraré tu amor y celebraré tu amor, celebraré tu amor, sí Señor. Eres grande Jesús. Un aplauso a Jesús. Celebraremos tu amor todos los días, Jesús. Gracias, Señor. Quiero decir en esta noche de que todo el mundo comete equivocaciones. Todos. Nadie está exento de cometer alguna equivocación. Claro que algunas son muy serias y otras no tanto. Algunas son de vida y otras son de muerte, ¿no? Pero algunas no son tan serias al punto de que nos hacen reír por las malas decisiones que a veces tomamos en algunos momentos. Pero aquí el texto de Números capítulo 32, versículo 23, nos muestra la más grande de las equivocaciones que puede llegar a cometer el ser humano. Dice el texto lo siguiente: pero si no lo hacen así, he aquí que habrán pecado contra el Señor, y sepan que su pecado los alcanzará. Y sepan que su pecado los alcanzará. La Nueva Traducción Viviente lo dice de esta forma: pero si no cumplen su palabra, entonces habrán pecado contra el Señor, y estén seguros de que su pecado los alcanzará. Amén. Gloria a Dios. El texto señala que podemos pensar que podemos llegar a escaparnos de las consecuencias de nuestro pecado. No podemos pecar y a la vez querer que nos vaya bien. Eso sería pensar de una forma muy equivocada. Por lo tanto, el pecado es como un cáncer maligno alojado en el alma. Repito, el pecado es como un cáncer maligno alojado en nuestra alma que llega a afectar todo nuestro ser tarde o temprano. Ahora, ¿cuáles son esas áreas de nuestras vidas que consigue afectar el pecado? En primer lugar, el pecado afecta nuestra propia comunión con Dios. En segundo lugar, podemos decir que el pecado afecta a la familia. En tercer lugar, podemos decir que el pecado afecta físicamente y el pecado
termina afectando eternamente. Hoy, por razones de tiempo, vamos a ver solamente la primera parte, donde entendemos que el pecado afecta nuestra comunión con Dios. Y la Biblia dice en Primera de Juan, capítulo 1, versículos 7 al 9, Primera de Juan, capítulo 1, versos 7 al 9, lo siguiente: si vivimos en la luz, así como Dios está en luz, entonces tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si afirmamos que no tenemos pecado, lo único que hacemos es engañarnos a nosotros mismos y no vivimos en la verdad. Pero si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Cuánto dicen amén a este texto? Gloria a Dios. Entonces, fuimos creados para estar o para tener comunión con Dios. Dios no creó al hombre para castigarlo, maltratarlo, condenarlo. Dios creó al hombre para tener eterna comunión con Él. Antes de poner al hombre en la tierra, hizo un jardín, un huerto, y allí lo puso Dios. El ser humano caminaba en comunión con Dios en ese jardín del Edén, que dice el Génesis capítulo 1, capítulo 2, hasta el capítulo 3. Nos dice que el hombre había sido creado a la imagen de Dios. El hombre y la mujer representan la imagen de Dios. Dios lo puso allí en el Edén para que Él administrara el huerto. Esto significa que lo labrara y lo cuidara. Dios le dio un trabajo para que pudiese dignificarse, para que pudiese recibir el fruto de su trabajo, e inclusive le dio al hombre una ayuda idónea para poder compartir la vida juntos. La Biblia nos cuenta que hasta el capítulo 3 de Génesis el hombre caminaba y hasta conversaba con Dios. Nota el versículo 8, capítulo 3 de Génesis, verso 8, dice: cuando soplaba la brisa fresca de la tarde, el hombre y su esposa oyeron al Señor caminando por el huerto. Así que se escondieron del Señor entre los árboles. Es decir, que Dios todos los días visitaba al hombre. Acá dice que a la brisa fresca de la tarde, imagínense por la tarde, entender que era el momento de poder comunicarse y hablar, de estar en comunión perfecta con Dios. Ahora, eso tan lindo, eso tan precioso, eso que parece un sueño para nosotros hoy, era la realidad de Adán y Eva, pero se echó a perder precisamente por el pecado, porque el pecado rompió esa comunión perfecta que el hombre tenía con Dios. La Biblia nos cuenta de que Eva, tentada por la serpiente, comió del fruto de ese árbol prohibido, le dio a su esposo también, el cual comió, y los dos en un momento se encontraron en pecado. Al estar en pecado, el hombre se esconde de Dios. El versículo 9 nos dice que Dios comenzó a hablar como todas las tardes con Adán, pero no lo encontraba. Y comenzó a preguntar: ¿dónde estás tú? Adán, ¿dónde estás? Y preguntaba, ¿no? Y el hombre se escondió, y por primera vez el hombre tiene miedo de Dios. El hombre y la mujer que peca, le pasa lo mismo, se esconde de Dios, creyendo que va a poder ocultarse, tiene miedo, porque ahora hay algo que en vez de tenerlo amigo como Dios, lo tiene como enemigo, porque desobedeció. Quiso ocultarse el ser humano y se excusó. Es el mismo patrón que pasa hoy cuando el hombre y la mujer peca. Se esconde de Dios, tiene miedo. Y en su ocultamiento, cuando por ahí razona con su conciencia, razona con el Espíritu Santo que lo trata de convencer de pecado, comienza a excusarse. La culpa no la tengo yo, la culpa de porque yo estoy así es de otro. Y ahí el hombre y la mujer comienzan a excusarse. Por eso el pecado afecta personalmente. El pecado no solamente afecta otras áreas que hoy no vamos a ver, pero quiero decirte que el pecado te afecta personalmente. En primer lugar, trae ansiedad,
trae falta de seguridad, trae debilidad y sobre todo trae una agonía interna que termina desgastándote, termina destruyendo tu personalidad. Lo explica David en el Salmo 32, versículos 3 y 4, que dice lo siguiente. Salmo 32, versículo 3 y 4. Lo leo en la Nueva Biblia Viva, dice así. Hubo un tiempo en que yo rehusaba reconocer lo pecador que era, pero era yo débil y miserable y gemía todo el día. Día y noche su mano pesaba sobre mí. Mi fuerza se evaporaba como agua en día de sol. Esta es la condición que trata de describir David en su ocultamiento de pecado. La Reina Valera 60 dice que su mano se agravaba sobre mí. Sentía que su mano poderosa estaba sobre mí, presionándome. Mi fuerza se evaporaba. Es decir, que nuestro vigor, todo lo que teníamos en algún momento se comienza a esfumar por estar mal delante del Señor. La peor condición que el hombre pueda estar delante de Dios es estar en pecado. Hace que inclusive nuestras oraciones no puedan ser contestadas. Por eso el pecador pierde la comunicación con Dios. Por eso todo hermano y toda hermana que entra en el estado de pecado pierde esa comunicación con Dios. Y sabe que antes de que Dios le pueda responder sus oraciones, tiene que arreglar cuentas con Él. Lo dice el Salmo 66, versículo 18, que dice, Él no me habría escuchado si yo no hubiera confesado mis pecados. Él no me hubiera escuchado si yo no hubiera confesado mis pecados. Hay una versión que lo dice así, si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, Él no me habría escuchado, la versión 1960, ¿no? Si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, es decir, ¿qué mirado? Mirado con malas intenciones a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Por eso esta versión lo dice mejor, en forma positiva, dice, Él no me habría escuchado si yo no hubiera confesado mis pecados. Es decir, que para que Dios conteste nuestras oraciones, nosotros tenemos que confesar nuestros pecados delante de Dios. Significa arreglar cuentas con Dios, llevar cuentas claras, estar a cuenta con Dios para poder tener esa sensación de que mi oración se eleva ante la presencia de Dios, mi pedido llega ante Él, va a ser escuchado y si Dios escucha mi oración, estamos seguros de que Él responde a su manera. Por eso el pecado es algo muy serio. Nosotros no podemos tomarlo a la liviana, a la ligera. Es lo peor que nosotros podríamos cometer contra la santidad de Dios. Solo la muerte de Cristo pudo expiar el pecado. Semana atrás celebramos la Pascua, donde el Señor murió por nuestros pecados. Fue sepultado, pero al tercer día resucitó venciendo al pecado, la muerte y todos los enemigos. Amén. La palabra expiar significa reparar. Lo que hace Dios es reparar tu relación con Dios. Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Y la sangre que Él derramó es la única sangre que Dios acepta para expiar nuestro pecado. Que otro sinónimo de expiar significa borrar el pecado. La sangre de Cristo borra nuestro pecado, quita el pecado. Se dice que antiguamente los animales tenían que derramar sangre inocente para poder mantener la comunión entre el oferente y Dios, el que venía a ofrecer su sacrificio mediante un sacerdote que tomaba un animal inocente, derramaba su sangre, la sangre no era desperdiciada, sino que era tomada y después era presentada como ofrenda por el pecado de ese pecador. Un animal inocente moría por un hombre pecador. Ahora, la Biblia dice que cuando Jesús vio a Jesús, dijo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es decir, que la sangre de los
toros y de los machos cabríos y de las ovejas, todo lo que se podía presentar del cordero, era como que tapaba el pecado, lo cubría, lo ponía debajo de la alfombra o debajo del mantel, como usted quiera entenderlo mejor. La sangre de Cristo actúa bajo el mantel, directamente va y quita la mancha. Amén. Quita el pecado del mundo. Cuando uno quiere descubrir, el pecado no existe más. Por lo tanto, tenemos que considerar el gran precio que costó nuestra salvación, la muerte del Hijo de Dios. Y también considerar por qué es tan serio el pecado, porque constantemente el pecado trata de tentarte. El diablo trata de tentarte para que peques. Nadie está obligado a pecar. Uno peca de su propia concupiscencia. El diablo trata de destruirte, pero la única forma de destruirte es cuando él, de alguna forma nosotros perdemos nuestro estado delante de Dios, que es el estado de santidad, el estado de hijo de Dios. Por lo tanto, trata de tentarnos para que pequemos, porque el pecado es lo que a él le da legalidad para que él pueda echar mano sobre nosotros. Pero para esto murió el Hijo de Dios, para darnos autoridad y poder sobre el pecado. El pecado ya no se enseñorea de nosotros, ya no nos somete más como antes. Ahora Cristo nos hizo libre. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Amén. Gloria a Dios. Así que hemos visto que el pecado afecta nuestra comunión con Dios. Yo te animo en esta noche a que puedas andar en santidad, a que le des el debido valor que tiene el pecado en nuestras vidas. Ella nos hace perder, nunca nos hace ganar. El pecado nos hace perder la comunión con Dios. Perdemos su presencia en nosotros, su imagen en nosotros. Nos degrada como persona. Nos hace perder tantas bendiciones. Por lo tanto, escapemos del pecado, no pequemos. Si es necesario, corramos, huyamos, pero no pequemos. Dijo el salmista, temblad, no pequéis. Temblad, pero no pequéis. Estemos delante de Dios con temor a Él para que nosotros vivamos en santidad.
sabe más. ¿Quién podrá? ¿Y quién podrá mi vida saciar de verdad? ¿Quién más tendrá en mi compasión? ¿Y entenderá mi corazón? ¿Quién cambiará? ¿Quién cambiará mi eternidad sino tú? Jesús, Cristo, ¿a dónde más podría ir? Cristo, ¿qué otro lugar puede existir? Sí, Señor, solo tú tienes palabras de amor, camino al Padre y verdad es tú. Cristo, ¿a dónde más podría ir? Sí, Señor. Gracias, Señor. Porque si no vamos a ti, Señor, no somos nada, Jesús. Si no te encontramos hoy, Padre, gracias, Señor. Cristo, ¿a dónde más podría ir? Sí, Señor. Cristo, ¿qué otro lugar puede existir? Solo tú tienes palabras de amor, camino al Padre y verdad es tú. Cristo, ¿a dónde más podría ir? Gracias, Señor. Gracias, Señor. Tú eres grande, Jesús. Gracias porque tú estás aquí, Padre. Gracias, Señor. Sí, Señor. Gracias, Señor. Tú estás aquí, Padre. Tú estás aquí, Señor. De gloria en gloria. Acompáñenos, cuanto más te conozco, quiero saber más de ti, mi Dios, cuán buen alfarero, quebrántame, transfórmame, moldéame a tu imagen, Señor. Sí, Señor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu, reflejarle al mundo tu amor. Dile al Señor, quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejarle al mundo tu amor. Gracias, Señor. De gloria en gloria te veo, sí, Señor. Cuanto más te conozco, quiero saber más de ti, mi Dios, cuán buen alfarero. Quebrántame,
al Señor, moldéame a tu imagen, Señor. Y decimos todos, quiero ser más. Ver la vida como tú.